Listo, ahora sí creo que ahí va. Ah, Víctor, ¿lo conoces? Sí, Ok. pero entonces ahí no se tiene que inscribir la gente, no se tiene que sumar la gente. En el Zoom, sí, si quieres, no hay problema. Lo que Ah, pasa es que hace unos días, más bien nosotros pegamos la liga en el ¿en el Facebook? Facebook y un día nos empezaron a trolear, ¿no? Entonces, por eso ya tenemos cuidado con quién entra, porque ya nos hicieron maldades. Creo que ya estamos Ah, transmitiendo en vivo, ¿vale? Entonces, permíteme tantito y ahorita sí. sí, ya está. Ok, pues buenas tardes. Vamos a empezar con esta sesión del coloquio de orientación matemática. Damos la bienvenida a Alejandro, Alejandro Bravo. ¿Ya? Sí, espera, Ah, tengo acá, estoy quitando el volumen porque, ok, él nos va a platicar de una introducción a la teoría de distribuciones no integrables y geometría riemanniana, y él es de la Universidad de Santa Cruz, ¿sí? ¿Correcto? sí, la California. Universidad de California, Campus Santa Cruz, sí, Se me fue muchas acá la gracias. imagen. Bueno, Santa Cruz, California. muchas Sí, gracias por entonces, invitarme. pues, gracias por la colaboración. Dejamos. Entonces, Sí, muchas gracias por invitarme. Mala suerte que no pudo estar aquí creo Efraín, que no te escuchamos. ¿no? Hola, Algo pasó ahí con tu audio. bueno, bueno, ya. Listo, sí. Creo que era mi internet, no tu audio. Perdón. Ah, no pasa nada. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esa es la primera vez que voy a dar una plática en español después de que llegué aquí a Estados Unidos, entonces va a ser divertido. Incluso una vez me invitaron allá a Guanajuato y para pasar en inglés. Entonces eso también me da mucha alegría y sí, bueno, es una plática que va a ser especializada. Como yo recordé un poco cuando yo era alumno allá de la Facultad de Ciencias y entonces hice una plática especializada en gente que ya acabó los cuatro cursos de cálculo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer uno de conceptos así sencillos y voy a mostrar un poquito acerca de las áreas de investigación que están relacionadas con esta teoría. Entonces voy a empezar a mostrar mi pantalla. Ah, y bueno, pues entonces voy a hablar un poquito de lo que son las distribuciones no integrables y ya dentro de ese contexto voy a hablar un poquito de lo que es la geometría subriemanniana. Entonces, bueno, lo primero que creo que recordemos es cuál es la definición de campo vectorial. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es un campo vectorial? ¿No? Entonces, por lo menos la definición así clásica que te dan en la clase de cálculo 3 es la de que es, bueno, vamos a en especial aquí vamos a hablar de RN. Todas estas definiciones que yo voy a hablar se pueden hablar en el contexto de variedades si saben lo que es eso, pero yo aquí todo el tiempo voy a estar hablando de todo lo que yo defina va a ser definido en Rn. Entonces, bueno, ¿qué es un campo vectorial en Rn? Y entonces la definición clásica es que es una función suave que va de Rn a Rn, ¿no? Y en el curso de cálculo 3 eso es lo que decimos, ¿no? Que va a ser una función que a cada punto del espacio le va a asignar un vector.
Entonces, bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? Pues en especial podemos definir una ecuación diferencial que va a ser x punto igual a esta función que va de Rn a Rn. Y entonces, bueno, pues en nuestro curso de ecuaciones diferenciales, pues obtenemos este importante teorema que lo que nos va a decir es de que dado esta función, este campo vectorial, una condición inicial, podemos encontrar una solución y esta solución es única y existe ahí un intervalo en el cual está definido. Ahora, por ejemplo, pues el ejemplo más fácil, más clásico, pues es cuando la función es simplemente la función identidad, y entonces pues simplemente tenemos x punto igual a x, y eso es clásicamente, esa es la solución. Esa es la solución. Eso creo que así todo el mundo que haya tomado la clase de ecuaciones diferenciales entiende que esta es la solución. Bueno, entonces lo primero que quiero que hablemos es que este concepto de campos vectoriales no es el adecuado, como verlo como una función de Rn a Rn, porque lo que pasa es que aquí estamos mezclando dos espacios. Uno es el espacio, lo que llamamos el espacio en realidad, de los puntos en Rn, y otro es los puntos de las velocidades. Aquí se ve como la función f de x está siendo igualada a x punto. Eso quiere decir que hace algo en el espacio de velocidades. Entonces, para poder hacer entonces lo primero que nos damos cuenta es de que esa es no la definición correcta y vamos a definir un espacio vectorial, un campo vectorial en términos del espacio tangente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que a cada punto del espacio lo vamos a dotar de un espacio vectorial. Intuitivamente podemos pensarlo como el espacio de velocidades. Y entonces lo que vamos a hacer es que para distinguir entre el espacio y el espacio de velocidades, vamos a introducir la notación de campo vectorial como un operador. Entonces a un punto en el espacio lo vamos a denotar como este vector. Es un vector con n entradas, una tripleta, una trupleta. Bueno, ya, no me acuerdo cómo se llaman esas cosas. Sí, pero es un vector con n entradas. Y a un vector tangente, o sea, un vector en el espacio de velocidades, es muy importante que, en este caso, Rn es un espacio vectorial, pero en general podríamos pensar que eso no es un espacio vectorial, pero el espacio de velocidades, el espacio tangente, siempre es un espacio vectorial. Esa es la cosa importante. Entonces, a un vector en el espacio de velocidades, por eso le puse aquí vector X, para que se vea que X es un vector y X es un punto. Entonces lo vamos a denotar con estos fracciones estas parciales con respecto a x1 con respecto a xn, y estas parciales van a representar nuestros vectores. Esto es como una combinación lineal donde estas funciones son nuestras combinaciones lineales, los coeficientes, y la parcial con respecto a xn y es el vector. Entonces, por ejemplo, esta definición de un campo vectorial en términos de operadores nos rescata fácilmente la derivada direccional. ¿Cómo es esto? Simplemente aplicamos el vector x a la función f, y entonces pues la parcial, eso se convierte en la suma de esos coeficientes por la parcial de f con respecto a xy. Y eso es exactamente por definición, bueno, lo que en el curso de cálculo 3 ya habíamos llamado la derivada direccional, que sería el gradiente de f, punto, la dirección. ¿Cuál es la dirección? La dirección definida por f1 hasta fn. ¿Sí? Entonces, lo que está del lado derecho es la notación clásica, y lo que está del lado izquierdo es la notación en campos vectoriales, como operador. Y entonces vemos que el X es un operador lineal en el espacio de funciones suaves, ¿sí? Si tenemos o sea, aquí podríamos, al operador X le podríamos aplicar la combinación A, F de X más B, Y de X o G de X, donde A y B son constantes y F y G son funciones.
Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir otro campo vectorial, en este caso X está dado por los coeficientes F1 hasta Fn, y en este caso Y va a estar definido por los coeficientes G1 hasta Gn, y están escritos en la misma base. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ver que en los campos vectoriales, como operador, también actúan de forma lineal en el espacio de campos vectoriales. Y entonces es simplemente aplicar esta definición, ¿no? Porque lo importante es que un campo vectorial, aquí lo vemos, es la combinación lineal es la combinación lineal de estos coeficientes que son funciones por este vector. Entonces, como ya sabemos cómo aplicarle el operador lineal como función, entonces lo que hacemos es aplicárselo a cada una de las funciones. En coordenadas se escribe de esta forma, y eso no es otra cosa más que lo que en cálculo 3 le llamamos el jacobiano. Recuerden que el jacobiano, la matriz de Jacobi, y recuerden que la matriz de Jacobi es el gradiente en cada uno de los, el gradiente como vector, no columna, ya como vector horizontal, como un vector horizontal. Entonces, por eso es que le hacemos el punto con este transpuesto. Entonces nos damos cuenta que, y esto también es los campos vectoriales operan de forma lineal sobre campos vectoriales. Entonces, en general, hay una cosa de eso, se puede definir, no importa que si sabes que es un tensor, se puede definir la derivada de un tensor con respecto a un campo vectorial en general. Bueno, entonces una cosa muy importante es que por álgebra lineal, recuerden que nosotros siempre sabemos que el espacio, que cada espacio vectorial tiene asociado un espacio dual. Eso es muy importante, recuerden. Entonces, y el espacio dual es el espacio de todos los operadores lineales a los reales. Entonces, en este caso, a cada punto del espacio le vamos a asignar un espacio tangente, que ese espacio tangente es un espacio vectorial, y a cada espacio vectorial le vamos a asignar un espacio dual, es decir, un espacio de operadores lineales. Es algo, sí. Entonces, esa es la idea. Por eso es que la álgebra lineal es muy importante, chicos, porque lo que vamos a hacer es que en cada punto del espacio vamos a tener un espacio vectorial. Esos espacios vectoriales varían de forma suave, y entonces en cada punto del espacio podemos aplicar nuestra teoría de álgebra lineal. Entonces, la construcción clásica es que si consideramos a las parciales con respecto a xy como la base, entonces podemos considerar los dxy las parciales con respecto a xy como la base del espacio de velocidades, del espacio tangente. Entonces podemos considerar las dxy como el espacio de dual, el espacio de operadores lineales, o los físicos dirían el espacio uno es el de velocidades y el otro es el de momentos. Y la condición esta es la que se define también en álgebra lineal, en la clase de álgebra lineal 2, esa es la condición exactamente que se hace. Entonces, bueno, entonces todos los elementos de las unoformas o los elementos del espacio dual se escriben como combinaciones lineales de estos elementos de la base. Y entonces lo importante es que si n es mayor que 1, por álgebra lineal sabemos que esto no es, el núcleo no es trivial. Y entonces una forma clásica, por ejemplo, de construir campos vectoriales es gracias a las unoformas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos XY, R3 con X, Y y U como coordenadas, y voy a definir esta forma, que esta va a ser muy, muy importante, que se llama la forma de contacto. Y entonces la unoforma alfa es de la forma Y menos U dx, perdón. Entonces, aquí lo que voy a ver es de que hay dos campos vectoriales. Uno es este de aquí, que es la parcial con respecto a U, y este otro campo vectorial que está abajo, que es parcial con respecto a X más U parcial con respecto a Y. Estos dos campos vectoriales viven en el núcleo de alfa. Entonces, aquí se ven las cuentas.
parcial con respecto a U se anula porque no está en alfa. Alfa es combinación lineal de dy, de dx and dy. Entonces, este no aparece. Y aquí, si hacemos esta pequeña álgebra, por ejemplo, este es dy con respecto a x, entonces este se anula. Este es dy con respecto a y, entonces este aquí sí se hace 1 y podemos sacar esta u porque es un operador lineal. Y en este caso, por ejemplo, tenemos dx con respecto a x, entonces esto también se hace 1. Y aquí tenemos dx con respecto a dy, entonces esto se hace 0. Y entonces vemos que aquí tienes el menos y vemos que esto se hace 0. Entonces, estos dos campos vectoriales generan una familia de planos en el espacio de R3. Entonces, un concepto muy importante de las matemáticas modernas es el de campo vectorial. El de flujo de un campo vectorial. La idea, lo que hacemos es que normalmente pensamos a las ecuaciones diferenciales como una curva, o sea, es decir, tenemos un campo vectorial o lo podemos integrar como una velocidad, una condición inicial, y entonces lo que hacemos es que definimos una curva con respecto de S, tal que tiene esta velocidad y esta condición inicial. Entonces, todo lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el concepto y en vez de verlo como una curva, lo que vamos a hacer es que vamos a fijar S y lo que vamos a hacer es mover la condición inicial. Entonces, eso es lo que es el flujo de un campo vectorial. Entonces, lo que tenemos es que tenemos a todo punto x0 lo mandamos a la curva con esta condición inicial y esta velocidad, un tiempo fijo S. Entonces, por ejemplo, si nuestro campo vectorial es la identidad, el que ya hemos visto antes, entonces el flujo de este campo vectorial es simplemente la expansión con respecto al factor i to the... perdón, eso no debe haber sido s de t, debió haber sido s. i to the s, e to the s. Y entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahorita es considerar dos campos vectoriales linealmente independientes en un conjunto abierto de X. Y entonces la pregunta natural sería es que si el campo de estos, el flujo de estos campos vectoriales conmuta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si me muevo en la dirección X, luego me muevo en la dirección Y, luego me muevo siempre fíjense cómo es el mismo parámetro, si quieren verlo como tiempo, menos S y luego menos Y, menos X y menos Y. Entonces, la pregunta es si, ¿para cuándo el flujo de este como, que le podemos llamar como un cuadrado, nos fija X? Y entonces, por ejemplo, le voy a hacer el ejemplo de la forma de contacto. Estos son nuestros campos vectoriales, vimos que eran los que anulaban la distribución. Y entonces, por ejemplo, me voy a ir primero en la dirección X. Eso quiere decir que es 0, 0,1. Y entonces, como voy a mover un tiempo S, pues entonces simplemente del X, el X, Y, U, lo estoy mandando al punto X, Y, U, S. Luego, entonces, fíjense cómo ahora U punto es 0. Entonces, esta no se está moviendo. La X se mueve a velocidad constante 1, y entonces simplemente el X lo mandamos a X0, de igual forma que el U pues, no se mueve, entonces eso se queda constante. Y entonces, fíjense cómo Y se mueve a velocidad constante U. Y entonces eso lo que nos hace es que nos movemos S, U, U más S. Luego, ahora nos vamos en la dirección, en el tiempo contrario, en la dirección X, que eso es básicamente moverme menos S aquí, entonces ya cancelamos la U, y luego también me voy a la dirección contraria, menos Y, pero ahora fíjense que la Y tiene de nuevo velocidad constante, pero en este caso la velocidad constante es S. Es U nada más, no U más S. Entonces se cancela y quedamos la S cuadrada. Eso es lo que nos queda en este caso. Entonces aquí vemos cómo el flujo de estos campos vectoriales no conmuta para ningún tiempo, para ningún parámetro, para S, para ningún valor del parámetro S. Bueno, al menos que ese sea 0, pero pues sería trivial. Entonces, dados dos campos vectoriales, podemos definir el conmutador, y es básicamente la de
derivada, y simplemente es un medio es así para que, sí, tiene que ver con la serie de Taylor. Y lo importante es que en una clase de topología o de geometría diferencial se daría cuenta uno que en coordenadas se ve lo puedes escribir de esta forma. Entonces vemos que los campos vectoriales como operador lineal pues son importantes porque también podemos escribir los campos, los conmutadores en términos de ellos. Y entonces, por ejemplo, en este caso, por un lado, pues sí, bueno, en este caso vemos que el conmutador de x con respecto a y es 1 por nuestras cuentas de aquí, por estas cuentas, cuando derivamos con respecto a s y luego dividimos con respecto a 2. Y así. Y por otro lado, el conmutador de estos campos es este. Sí. Sí, pero aquí es la segunda derivada, también disculpen, debe ser la segunda derivada con respecto a t, porque es el segundo orden de la t de Taylor, perdón. Esa debe ser la segunda derivada con respecto a t. Ustedes pueden ver porque aquí, para que eso se vuelva 1, para que eso se vuelva 1. Bueno, entonces, vamos a la pregunta de la integrabilidad. Entonces, esta es una pregunta que fue hecha por Cartán, y la pregunta es, bueno, si estamos bueno, si estamos en R3 y tenemos vectoriales linealmente independientes, cuando estos dos campos vectoriales son el campo, el espacio tangente a una superficie. Entonces, la respuesta rápida, por ejemplo, es que si la diferencial de f es una función suave, alfa es la diferencial de f de una función suave, entonces eso ahí es una, ese campo vectorial, el campo vectorial que define el núcleo de la diferencial es una superficie suave. Sí, ese es el teorema de la función inversa del valor, del valor regular. Y entonces bueno, introducimos esta definición, dado una familia de campos vectoriales de rango constante, le vamos a llamar una distribución de rango K. Y entonces una distribución de rango K decimos que está en involución si el conmutador de cualquiera de cualquiera de dos campos vectoriales está de nuevo en ese, cae de nuevo sobre el espacio vectorial definido por ellos, para toda I, para toda J. Y entonces, y por otro lado tenemos, son dos definiciones distintas, y por otro lado decimos que una distribución de rango K se dice integrable si existe una familia de superficies de dimensión K, tal que su espacio tangente es D. Y pues esta es una pregunta que se hizo Cartán, y en general estos Lee y Frobenius estuvieron interesados en estas preguntas, y entonces pues, el que acaba resolviendo, bueno también es Frobenius, pero también Cartán tiene su demostración. Entonces, bueno, entonces el teorema dice que una familia de campos vectoriales X1 define una superficie si solo si X1 y está en evolución. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir hacia el otro lado. Nosotros vamos a ir en el lado en el que nuestras distribuciones no son integrables. Entonces, para esto lo que... bueno, ustedes saben que en matemáticas esto es cómo funcionan las matemáticas modernas. Nosotros definimos un objeto, o sea, un conjunto, puede ser nuestros campos vectoriales, y luego definimos, perdón, nuestros espacios vectoriales, y luego definimos una función que va a preservar esas estructuras, y queremos ver invariantes. En el caso de los campos del álgebra lineal, las funciones lineales son las que preservan esas estructuras. ¿Y cuáles son los invariantes? La dimensión. Entonces queremos encontrar un invariante para las distribuciones no integrables, y a la gente se le ocurrió empezar a hacer, bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer la distribución consigo misma, y a ese nuevo campo vectorial sabemos que va a ser distinto que hace un campo vectorial mayor, porque no es integrable, entonces le vamos a llamar D2, y podemos construir eso de forma consecutiva, y entonces vamos a llamar de R, perdón, aquí también me equivoqué, es el de R más 1,
como aquí, D2 es igual a, y eso nos define una bandera, ¿está ahí? ¿No? Algo pasó ahí. Creo que te dejaste de escuchar, Alejandro. Bueno, Sí, sí, ya te escuchas. y disculpa. Sí, no sé qué pasó. También te saliste de la presentación. Pero entonces ya no supe ni siquiera cuánto tiempo me perdí. Pues sí se dejó de escuchar desde hace como unos par de minutos. Yo creo que como una lámina atrás. Uy, no, perdón. Sí. En el- no, no, ¿dónde me quedé? Ah, sí, Siempre. quedas por ahí, sí. Sí, bueno, entonces, sí, disculpen, ya no supe dónde me quedé. Creo que lo que pasó es que me quedé perdí el internet por un ratito. Oh, ok. Entonces, la idea, recuerden, es lo importante es que la idea es ver si estos campos vectoriales conmutan, su flujo conmuta en esta caja que sería mover en la dirección X, luego mover en la dirección Y, luego mover en la dirección menos X, un tiempo, en la dirección X un tiempo menos S, y luego mover en la dirección Y un tiempo menos S. Esa es la idea. Y en general los campos vectoriales no conmutan. Y entonces este es el ejemplo así clásico, están en todos los libros. Entonces, bueno, ya no quiero repetir porque no sé si lo oyeron o no. Bueno, bueno. Y entonces definimos eso que son los campos de la definición de un campo vectorial, la definición del conmutador de un campo vectorial. Y entonces lo importante es que está, en términos de coordenadas está dado como x, y, aplicas x a y luego menos y a x. Y es nada más y nada menos que la versión infinitesimal de este flujo. Entonces, bueno, lo que les decía aquí, quiero ya empezar con realmente lo importante de la plática, que es las distribuciones. Entonces, la pregunta clásica de Cartan es la de si dada eh, una distribución me voy a referir a una familia, en R3, por ejemplo, me refiero a una familia de planos, dada una familia de planos de dimensión 2 en R3 existirá una superficie tal que para todo punto su espacio tangente sea esa familia de planos, y esa es una pregunta que se hizo Cartan y Frobenius y Lie estuvieron muy interesados en todas estas cosas. Y entonces, por ejemplo, una respuesta rápida es cuando la unoforma alfa es la diferencial de una función. Y eso es lo que en cálculo veíamos como el tema del valor regular, de que si la diferencial está bien definida, eso en ese punto, define una superficie, esos puntos, que son que la de valor constante, ya, así. Y entonces, estas son las dos definiciones importantes, las definiciones importantes. Dado una familia de campos vectoriales de rango constante, le decimos que es una distribución de rango K. Y entonces decimos que una distribución de rango K está en evolución si para todo X y para toda J, X bracket con XJ está en D. Y entonces una distribución se dice integrable si existe una familia de superficies de dimensión K, tal que su espacio tangente es D. Entonces ese es el teorema muy importante, el teorema de Frobenius, que lo que nos dice es que una familia de campos vectoriales define una superficie si y solo si X y como esa familia está en involución. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia el otro mundo, el mundo cuando esta familia de vectores no está en evolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando hago D bracket con D, el conmutador de D con D, eso me define un nuevo espacio vectorial, D2.
Y aquí pido una disculpa porque me equivoqué. Aquí debe ser dr más 1, lo definimos como dr bracket dr. Estoy generalizando esta fórmula de d cuadrada igual a d, el bracket de d con d. Y entonces vamos a asociar una bandera en la cual, que está dada por D1, D2, D3, en la cual es una cadena de espacios vectoriales creciente. Y entonces definimos a NR como la dimensión de estos espacios vectoriales y el vector N1 hasta NR como se llama el growth vector de D. Y entonces, en el caso en el que R existe una R tal que la dimensión de DR es igual a N, se dice que esta distribución es controlable. Entonces, esto es muy importante en lo que sea la teoría de control. Y bueno, a ver si explico un poco. Voy a explicar un poquito después lo que es la teoría de control. Entonces, bueno, sí. Entonces, ese es el otro lado del mundo, de este concepto, porque entonces en este caso, si D es controlable, entonces para todo punto X y Y existe una curva S tal que S de A es igual a X y S de B es igual a Y. Y para todo punto, y en todo punto, ese punto, perdón, ese punto pertenece a la distribución. Entonces, en este caso, por ejemplo, la forma de contacto es controlable. Y entonces ahora lo que voy a hacer es voy a introducir un nuevo espacio de distribuciones, que es el espacio de los cat-jets. Entonces es un espacio que es así muy conocido porque básicamente lo que estamos haciendo es fijarnos en las funciones f de x y o sea, un punto, la función y su serie de Taylor hasta el orden k. Entonces esto es pues básicamente lo que acabo de decir, que agarramos un punto, la función y sus primeras k derivadas. Entonces, eso es un vector en R, k más 2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos puntos no son cualesquiera puntos. Esos puntos cumplen bueno, lo que vamos a hacer ahora es darle coordenadas a R, k más 2. Entonces, ¿cómo ¿cómo le doy coordenadas? Voy a decir X, Y, que es mi función F, y U1 hasta UK, que van a ser mis derivadas. Entonces, para realmente que este espacio vectorial sea el espacio de jets, tenemos que equiparlo con este conjunto de unoformas. Entonces, este conjunto de unoformas, lo que nos dicen es que dy menos du1 es igual a dx, y es lo mismo. Pero fíjense cómo la reinterpreta. Uy, disculpen, eso está muy feo. ¿Cómo lo reinterpretamos? Es de que si alfa 1 hasta alfa k es igual a 0, eso lo que nos dice es que dy entre dx es igual a u1. Entonces luego la d2 es igual a d2 entre dx es igual a u3. Y así seguimos. Duk menos 1 entre dx es igual a uk. ¿Sí? Entonces lo que estamos, dadas estas alfa 1 hasta alfa k, decir que son igual a 0 es equivalente a decir que y es igual a f, u1 es igual a f' y uk es igual a f, la k-ésima derivada de f. Entonces, el espacio de K-Yes tiene una distribución no integrable de forma natural que está dada por estos dos campos vectoriales. Y entonces, fíjense cómo D de UK nunca aparece. Nunca aparece. Entonces, por eso es que el X2 es U con respecto a UK. Y el siguiente es básicamente, bueno, este de aquí, X1, es el que es de forma natural, porque aquí lo que estoy haciendo es moverme en la dirección X de forma constante y luego me muevo en la dirección Y con la primera derivada y así seguimos. Entonces este de aquí es de alguna forma algo natural y este de aquí es algo un poco extraño, es como algo sorprendente, el X2 es algo sorprendente y la idea es que cuando la K tiende a infinito, esa dirección extraña desaparece y nos quedamos con el espacio
de las funciones suaves, de algún sentido, funciones analíticas. Bueno, y entonces lo importante es que en este caso los brackets generan todo el espacio. Básicamente, si se fijan, es la parcial con respecto a UK, y entonces nos quedamos con UK menos 1. Y luego cuando hacemos X, bueno, así, seguimos, y la interacción nos generan todos los brackets. Entonces, en este caso, el growth vector es 2, 3, 4, 5, hasta acá más 2. Ahora, esta familia de campos vectoriales genera un álgebra de Lie que es un álgebra de Lie nilpotente. Esto quiere decir que podemos ver a RK más 2 como la suma directa de X1 con X2, que sería como sí, pues, sería un primer espacio vectorial, luego X3 es otro espacio vectorial hasta XK más 2, y el conmutador de lo que hace es llevarnos al de la derecha hasta que K más 2, simplemente, fíjense cómo es parcial con respecto a Y, y como ningún campo vectorial tiene Y, simplemente la parcial con respecto a Y es igual, el conmutador es igual a 0. Siempre diríamos, un algebrista diría que la parcial con respecto a Y está en el centro, porque conmuta con todos. Ahora les voy a enseñar otro ejemplo. En este caso es es muy importante este ejemplo que se llama la variedad de Martinet. Entonces, en este caso vamos a considerar X, Y, U, estamos considerando R3 con esta forma diferencial. Entonces, en este caso, en vez de tener U2, U nada más, tenemos U al cuadrado sobre 2. Y entonces, estos de aquí son nuestros dos campos vectoriales. Y entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vemos es que el growth vector va a ser 2 y 3 si U es igual a 0, porque X, Y, Z1 generan R3, y en el caso que U es igual a 0, entonces X, Y y Z generan R3. Entonces, bueno, lo que voy a decir es que la variedad de Martini tiene esta curva especial solo en U igual a 0, y se llama la curva de Martinet, y al ratito va a ser importante. Entonces, bueno, o sea, ¿cuál es la idea? Ya tenemos un espacio, ya tenemos curvas que van a ser tangentes a este espacio, y más allá sabemos que si el espacio es controlable, entonces podemos ir de un punto a otro punto. Entonces ya podemos empezar así a hacer geometría. Y entonces, ¿cuál va a ser la idea? Es que vamos a considerar el espacio, la distribución, y en cada punto del espacio, a cada distribución, la vamos a dotar con un producto interior. Y lo que le vamos a pedir, y entonces, pues, recuerden que este producto interior, o sea, esta distribución depende del punto, y entonces a la vez este producto interior puede depender del punto, pero lo que vamos a pedir es que vaya de forma suave. Igual que en la geometría, o sea, en el caso en que la distribución es todo el plano tangente, sería una métrica riemanniana. Entonces, todo producto interior induce de forma natural una norma, y entonces, dada una curva, le podemos, igual así de forma clásica del cálculo, le podemos asignar una longitud. Ese es cálculo 3, ese de aquí es cálculo 3. Bueno, y esto de aquí sí ya sería igual la clase de análisis 1, que sería, entonces, dada una longitud, podemos, dada una forma de medir la longitud de una curva, podemos definir la distribución, perdón, la distancia, como el ínfimo de estas longitudes. Entonces, aquí lo que les quiero contar es de que este espacio de curvas, la topología del espacio de curvas, en este caso es un poquito extraña. Entonces, ¿en qué sentido va a ser extraña? Le quiero introducir esos conceptos. Entonces, primero definimos el espacio de todas las curvas que son tangentes a la distribución, y que empiezan en un punto fijo. Y lo podemos hacer en este caso con un intervalo también fijo. En este caso vamos hasta el pasado todo estaba poniendo así funciones suaves para no perder mucho en el análisis. Pues en este caso sí voy a hacer un poquito más delicado, y entonces voy a decir que son funciones absolutamente continuas. Y entonces, en este caso, lo que vamos a definir es el mapeo de punto final. Entonces, dada una curva en este espacio, le definimos el punto X de B.
que sería, o sea, sería el último punto el último punto de la curva. Pero entonces fíjense que aquí yo no estoy dando un intervalo fijo, un punto y la condición que son a la tangentes a la distribución. No estoy dando ninguna condición en la norma del vector tangente. Y entonces esta función es una función que va al espacio de función de curvas a Rn. Y entonces, ¿cómo se hace esto en coordenadas? Esto es con lo que se llama teoría de control. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Es de que para cada u, i y x, y, esto de aquí, o sea, para cada familia de curvas u1 hasta uk, que sean del cuadrado integrable, eso me va a definir una ecuación diferencial dada por este campo vectorial. Y nosotros tenemos una condición inicial. Pero no solo tenemos una condición inicial, tenemos una condición final. Entonces la pregunta es, ¿quiénes tienen que ser U1 hasta UK? De tal forma que esta ecuación diferencial con esta condición inicial nos dé esta condición final. Esa es la pregunta. Y el chiste es que sí se puede hacer, se puede hacer, se puede resolver. Y más aún se puede demostrar que este mapeo de punto final varía de forma suave con respecto al punto inicial. Eh, sí, con respecto al punto inicial. Pero aquí le puse el punto inicial como x0 y aquí le pongo x al punto inicial. Pero sí, es suave con respecto al punto inicial. Y entonces vamos a decir que una curva es singular si es un punto crítico del punto de mapeo final. Entonces, una cosa que pasa es que esto no depende de la métrica, no es un concepto, por eso lo llamo topología del espacio de curvas, es un concepto topológico. Y en el caso en el que la familia de campos vectoriales es todo, de generar todo el espacio, que la distribución es integrable, no existen curvas críticas. Y básicamente la idea es de que tenemos que, o sea, lo que vamos a hacer aquí es invertir, simplemente lo que estamos haciendo, porque el mapeo de punto final va del espacio de curvas a Rn. Y entonces lo que estamos haciendo es vamos a invertir el mapeo, vamos a ir de Rn al espacio de curvas, y entonces si se fijan, como n es mayor o igual que k, estamos yendo a algo de dimensión menor. Entonces por eso es que el núcleo puede ser distinto de cero, y eso es lo que nunca pasa en la geometría riemanniana. En la geometría riemanniana, la k y la n siempre son iguales. Esa es la cosa importante. Entonces, estas curvas críticas son puntos aislados en el espacio de curvas. Entonces, son cosas raras, porque no, si la gente que sabe un poquito de topología, lo que digamos es de que no existe ninguna otra curva que sea tangente a D y que sea homotópica, con los mismos puntos inicial y punto final. Y entonces, un tema muy importante es que la curva de Martinet es una curva crítica. Y otro tema muy importante es que la forma de contacto, por ejemplo, no tiene curvas críticas. Entonces, déjenme ver cuánto tiempo tengo. Bueno, sí, bueno, a ver, vamos a hacer. Aquí lo que voy a hacer es definir el espacio de tangente, el as tangente, y entonces es un espacio de la dimensión doble. Fíjense cómo aquí es 2n, y entonces está dado por estos K1 hasta Bn, donde un punto aquí representa un punto en el espacio y un vector dado por esta combinación lineal. Y de la misma forma puedo representar, formar el haz con tangente. Fíjense cómo tengo que ser dimensión 2n y voy a ir desde x1 hasta pn, y también un punto aquí representa un punto y una unoforma dada por p1 de dx1 y la suma. Entonces, hay un concepto muy importante en la mecánica que se llama las funciones de momento y asociadas a un marco. Entonces, lo que vamos a hacer es que a esta forma teta, fíjense cómo lo que estoy definiendo como P1 dx1 y estoy sumando, la voy a contraer con este vector. Entonces, por ejemplo, sí. Ah, sí, entonces, por ejemplo, en el caso de la forma, voy a hacer lo voy a enseñar cómo hacerlo en la forma de contacto. Y entonces, sí, bueno, cuando, estas serían para mi X1, mi X2 y X3, las que mostré hace rato.
Al retiro les voy a volver a recordar quién es X1 y X2. Entonces, lo que se hace es que se define esta función de Hamilton y lo que pasa es que esta función de Hamilton es la función que me va a asociar las ecuaciones geodésicas. Básicamente lo que pasa es de que este es un punto también muy delicado de la geometría subrimaniana, es de que no se puede escribir ecuaciones geodésicas en el plano en el haz tangente. Y básicamente la idea es de que como estamos creando bolas, las bolas son de dimensión n y el plano tangente solo tiene dimensión, bueno, no, sí, sí, las velocidades, como la distribución es de dimensión menor, no hay forma que tú puedas crear algo de dimensión menor que de dimensión, bueno, va a ser de dimensión k, entonces no hay forma que tú puedas generar algo de dimensión n. Entonces, la forma correcta para poder generar algo de dimensión n, tú tienes que ir al haz tangente. Y entonces se definen las ecuaciones, en el caso en el que x1 y x2 es un macro ortonormal, definimos h como esta función. Y entonces fíjense que si uno revisa la parcial de h con respecto a pi, implica exactamente que x1 es punto, perdón, es tangente a la distribución. Eso implica que x1 es tangente a la distribución. Aquí, perdón, aquí y2 es x1 y x2 es x. Perdón. Bueno. Y entonces lo que voy a otro concepto muy importante es el bracket de Poisson, que está dado por la suma de estas parciales. Tal vez algunas personas lo hayan visto en física o en geometría. Este es un concepto muy importante también. Y lo que pasa es que el bracket de Poisson nos ayuda también a encontrar las ecuaciones diferenciales. Entonces les voy a enseñar cómo. Entonces, bueno, lo importante es que el bracket de Poisson es que es un operador lineal y antisimétrico. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de P1 y P2, cuando P1 y P2 son estos de aquí, si se fijan, P2 solo tiene PU. Entonces, realmente yo solo me tengo que fijar en la parcial con respecto de P1 y la parcial con respecto de P1 es exactamente PY. Es exactamente PY, aquí se ve exactamente PY. Y luego entonces nos damos cuenta que eso es igual a hacer teta, donde teta es esta unoforma. Esta unoforma es muy importante, es llamada la unoforma tautológica. Esta unoforma es muy importante. Entonces damos cuenta que eso es igual a hacer teta con respecto en X3. Esto es PY exactamente. Entonces lo que aquí estamos dando cuenta es de que P1, P2 es exactamente lo mismo que hacer, pero entonces fíjense cómo son dos brackets. Este es el bracket de Poisson a la izquierda y a la derecha está el bracket de Lie. Entonces lo que estamos viendo es que P1 con P2 es lo mismo que hacer el campo vectorial 1 con el campo vectorial 2 y contraerlo con la forma tautológica. Entonces, esto de aquí es algo muy importante, que estas dos cosas coincidan es algo que se llama la reducción de Lie-Poisson. Ese es un tema muy importante que fue demostrado por Arnold en los años 60 y es como digamos el inicio de lo que se llama hoy en día la mecánica geométrica de forma ya mucho más formal. Entonces, una forma de encontrar P1, por ejemplo, es aplicar P1 al bracket con H. Y entonces, por linealidad, pues, bueno, esto aquí es simplemente la definición de H. Luego, la segunda igualdad es aplicar regla de la cadena. Y luego, como P1 con P1 es igual a 0, básicamente nosotros solo tenemos que aplicar aquí, a P1 con P2, pero esto es PY. Entonces, de la misma forma podemos encontrar P2 punto y nos da menos PY menos P1. Y luego, si aplicamos P3, pues ustedes fíjense cómo P3 está en el centro está en el centro. Entonces, esto nos dice que P3 punto es igual a 0. Entonces, una cosa que nos damos cuenta es de que si estamos en el centro, entonces siempre P punto va a ser igual a 0. Entonces vamos a estudiar el flujo geodésico en la forma de contacto, viendo su proyección al plano X y U.
Y entonces, pues nuestro vector está dado de la forma P1x1 y P2x2, y entonces eso implica que C1 es igual a P1P2. Entonces, como H no depende del tiempo, recuerden que si el hamiltoniano no depende del tiempo, o en este caso de S, entonces es constante. Y entonces, si ponemos H1 igual a un medio, esto lo que nos dice es que P1 y P2 son vectores generan un vector unitario. Entonces, C punto es un vector unitario, y entonces nos dice que ese es el parámetro de longitud de arco. Es muy interesante el hecho de que podamos H igual a un medio que nos dé el parámetro de longitud de arco, y como consecuencia tenemos que C2 puntos, usamos nuestras ecuaciones diferenciales P1 y P2 punto, y tenemos que C2 puntos es igual a P3, y bueno, eso sería exactamente la curvatura. Eso es lo que nos damos cuenta, es que P3 es la curvatura. Entonces, y podemos interpretar eso también podemos interpretar a P3 como teta puntos, y si P1 es igual a seno de teta 1 y coseno es igual a P2. Entonces, lo que nos dice es que en la forma de contacto, básicamente solo hay dos familias de geodésicas. Una son las líneas y otras son los círculos. Sí. Entonces, sería como un dibujito, así el dibujito clásico. Y entonces, aquí una de las cosas que sí quiero que quede claro es que cuando estamos analizando la curva en el plano X y U, que dos curvas, o sea, lo que estamos haciendo es proyectando, ¿no? Y nos estamos olvidando de la coordenada Y. Entonces, que dos curvas C1 y C tilde tengan el mismo punto final y el mismo punto inicial cuando son proyectadas al plano XU, no implica que la coordenada Y va a ser la misma. Y entonces, la diferencia de la coordenada Y, gracias al teorema de Stokes, está dada por el área que define la concatenación de estas curvas. Entonces, eso es algo muy importante y es algo muy bonito, y eso es cómo se reacciona este problema con el problema isoperimétrico. ¿Debería seguir o ya paro aquí? ¿Tengo tiempo? Disculpen. ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo? Hola, Bueno, voy a pues hacer un... sí, no hay problema, el que gustes tomarte. Bueno, ya no me falta mucho, entonces yo voy a esperar un poquito más y ya. Ok, Bueno, entonces ahora sí ya voy a explicarles un poquito el... Sí, miren, lo que pasa en general eh, les voy a enseñar aquí el grupo, lo que se llama el grupo de Engels. Entonces, el grupo de Engels es el espacio, en general, el espacio de Jets. En este caso es con segunda derivada. Entonces, en este caso, estos serían los campos vectoriales. Y estos serían la relación de conmutación. Y recuerden que las funciones PI siempre las definimos como teta de XY. Entonces, gracias a que los brackets de Poisson y los brackets de Lie coinciden, vamos a obtener estas identidades de forma muy fácil, y de nuevo obtenemos nuestras ecuaciones diferenciales de forma muy fácil. Entonces, fíjense cómo P1 y P2 de nuevo son de alguna forma como un seno y un coseno, y de nuevo como teta punto sería como P3. Entonces, ese P1 va a ser igual a un medio, entonces P1 y P2 al cuadrado, P1 al cuadrado y P2 al cuadrado tienen que ser igual a 1, y entonces eso nos dice que la curva S está parametrizada por longitud de arco, y de nuevo nos dicen que P3 es la curvatura, Entonces, bueno, sí, aquí ya estoy así un poquito en la historia, no he corrido tanto, estaba igual un poco con prisa.
Este problema aquí es un problema así muy clásico y entonces lo que les voy a enseñar cómo este problema está relacionado con dos otros problemas muy clásicos así de las matemáticas. Entonces les voy a enseñar cómo la ecuación del péndulo y la ecuación de Engels están, el grupo de Engels o el espacio de dos jets están relacionados. Entonces, entonces fíjense cómo si teta punto es igual a P3 y P2 es igual a coseno de teta, C igual a P, oh, bueno, perdón, aquí debe ser P3 al cuadrado, perdón, aquí debe ser P3 al cuadrado sobre 2 menos P4, P2, es exactamente la ecuación del péndulo, la energía. La energía teta punto al cuadrado es la energía, menos P4 que sea la gravedad y P2 es la altura, es la altura. Entonces sería como el potencial. Y entonces mi afirmación es que C punto es una constante. Entonces aquí sé cómo debe ser P3 al cuadrado, porque simplemente bajo por regla de la cadena, se cancela el 2. Y por otro lado tengo que poner la parcial de P2 punto, pero P2 punto es igual a P3 P1. Entonces aquí todo se cancela y es igual a 0. Y entonces sabemos dos cosas muy importantes, que cuando teta punto y coseno de teta son igual al vector 0,1 menos 1, son los puntos de equilibrio del péndulo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos, porque en general lo que va a ver es que aparece una rama del arco coseno, pero lo importante es cuando x punto es igual a, es mayor que 0, entonces es seno de teta, porque fíjense cómo aquí x punto es igual a P1, y entonces P1 es igual a seno de teta. Entonces seno de teta define una rama, seno de teta positivo define una rama del arco coseno, y seno de teta negativo nos definiría la otra rama del arco coseno. Entonces, gracias a eso podemos aplicar aquí el teorema de la función inversa, y entonces básicamente lo que hacemos es reescribir las ecuaciones, pero en vez perdón, aquí no debe ser D en DT, debe ser en DC, perdón, y reescribimos las ecuaciones, y básicamente eso lo que nos implica es que la derivada de P3 con respecto a X es igual a P4, y luego lo hacemos de forma así recurrente, y luego tenemos que la derivada de P3 con respecto la segunda derivada de P3 con respecto a X2 es igual a 0. Y aquí, perdón, esto también aquí me equivoqué de ser P4. Sí. Bueno, sí, eso sí. Sí. Entonces, esto de aquí es una ecuación así muy clásica, que es lo que se llama la ecuación de Euler elástica. Y esta fue lo que básicamente, bueno, la ecuación de Euler elástica también es una ecuación muy con mucha historia, pero una de las formas en las que la podemos escribir es de la forma que está aquí, es que es una ecuación que describe una curva plana con la propiedad de que la curvatura es igual a la distancia a una recta llamada directriz. Y entonces eso genera una familia de curvas. Por ejemplo, esta de aquí, que es una curva cerrada, es conocida como la semilemniscata. Entonces cuando caes igual a 0,7 o hacia abajo, todas estas de aquí son como un tipo de sinusoides. Y estas de aquí, lo que pasa es que si se fijan aquí, todas son, dejan de ser funciones. Estas de aquí arriba son todas funciones. Y esta de aquí es una muy importante, que se llama el solitón de Euler, y todas las que están acá abajo, a partir de K1 para abajo, tienen, lo que pasa es que tienen curvatura positiva, siempre curvatura positiva. Ustedes lo pueden darse cuenta aquí. Estas de aquí, si se fijan, lo que tienen es un cambio de curvatura. Siempre aquí se pueden dar cuenta cómo podemos poner un círculo aquí, que sería el círculo osculador, y en este caso este sería el círculo osculador. Entonces, cómo cambia de la orientación. En este caso el círculo osculador está aquí, y en este caso el círculo osculador está aquí, ¿no? Entonces, estas de aquí también son conocidas como las curvas con puntos de inflexión, y de K1 para abajo son las curvas sin puntos de inflexión. También son conocidas así. Tiene una muy larga historia, muy larga historia. Entonces, ya por último les voy a enseñar esto, cómo construir una solución a las ecuaciones elásticas.
Entonces, justamente vamos a suponer que la curvatura con respecto al parámetro es igual a la distancia, a un polinomio lineal. Entonces, tenemos una elección de curvatura, que es este parámetro K que vemos aquí en las ecuaciones. Entonces, dada esta, y esta A sea como la gravedad y es una especie de dilatación en el plano XY, en el plano XU. Es una cosa muy bonita. Y entonces aquí definimos X, o sea, dado este polinomio, esta primitiva, definimos el f de X como el coseno, donde esté definido, no se puede, y entonces donde está eso bien definido, definimos la derivada de nuestra curva como este vector. Y entonces por construcción, este vector es es un vector unitario, tiene norma 1, y por construcción también, la segunda derivada es de la forma AX, la curvatura, por un vector de norma unitario. Simplemente regla de la cadena. Simplemente se regla de la cadena. Y entonces lo que hacemos es que decimos que S va a ser dada como, en términos de X va a estar dado como esto aquí, de nuevo gracias al tema de la función inversa, y por otro lado escribimos U punto en términos de X como esto de aquí. Y entonces estas dos funciones son funciones muy, muy, muy clásicas, fueron descubiertas por Bernoulli. Fueron descubiertas por Bernoulli cuando querían descubrir las ecuaciones de Euler. Y entonces básicamente lo que nos damos cuenta, nos recordamos de que el teta punto coseno de teta definen un punto de equilibrio si solo si son 0 y más menos 1. Entonces, como teta punto es igual a x, teta punto es igual a 0. Teta punto 0, eso nos dice que x tiene que ser igual a 0. Y como coseno de teta es igual a f de x, pues eso nos dice que f de x tiene que ser igual a más menos 1. Y entonces, por ejemplo, si k es igual a 1, nuestra función f de x es ax, bueno, aquí puse a igual a 1 y k igual a 1, entonces olvídense la a. Entonces tenemos x cuadrada menos 1. Y entonces esto de aquí, bueno, no lo puse, aquí está. Entonces aquí lo podemos factorizar y esto lo que nos dice es entonces esto nos dice que la integral, cuando nos aproximamos a 0, nos estamos aproximando como 1 entre x. Entonces eso lo que nos dice es de que la longitud de arco tiende a infinito. Y lo que se puede mostrar en general es que cuando tiene multiplicidad, el polinomio, la raíz, va a tender a infinito la longitud de arco y en otro caso no. Y entonces, o sea, nada más para que se den cuenta cómo funciona, si en este caso la f de x fuera la función x, entonces s de x es exactamente la función arco seno. Y entonces una persona que trabaja en funciones elípticas diría, bueno, es que tú, Alejandro, lo que estás defendiendo es el arco seno elíptico. Sí, y es básicamente porque en vez de poner la función f de x, estoy poniendo la función, en vez de poner la función f de x igual a x, estoy poniendo a de f de x como una función cuadrática. Y entonces, pues esa es una de las construcciones clásicas que hicieron Euler y Bernoulli para las funciones elípticas. Entonces ya, bueno, así ya la última cosa que les voy a enseñar es este concepto que se llama una línea métrica. Y entonces la idea de que es una línea métrica es algo, es una geodésica que nunca deja de ser geodésica, es en otras palabras. O sea, fíjense cómo la distancia del punto de la curva evaluada en A a la distancia evaluada en B es exactamente A menos B. O sea, es un encaje isométrico. Es una geodésica que nunca deja de ser geodésica. Entonces, pues, la línea es un ejemplo clásico de cómo es una función una línea métrica. Y entonces, en este caso, es un tema muy bonito. Eso de aquí se llama la teoría de Camp Devil. Y este hombre, Héctor Sánchez Morgado, él hace estas cosas, él estudia la teoría de Camp. Y entonces la teoría de Camp definen, fíjense cómo vuelvo a decir la idea. Tomo esta diferencial de X, y entonces fíjense lo que me voy a dar cuenta es de que dx evaluada en C punto, esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Pero por otro lado tengo esta otra propiedad de que dx evaluada en B,
es menor o igual, con valor absoluto, es menor o igual que la norma de B. Es menor o igual que la norma de B. Entonces, esto de aquí es lo que se llama una función de calibración y básicamente, fíjense cómo funciona. Lo que voy a hacer es que voy a considerar otra curva C tilde parametrizada por longitud de arco y voy a considerar tal que en el punto que C en el 0 esté en 0 y que C tilde en S tilde está en el punto 0S. O sea que básicamente se están tocando las dos curvas. Entonces, por teorema de Stokes, pues por un lado, estoy integrando ds en la curva S, pero la curva S sabemos que dx es igual a 1, entonces eso se convierte en ds y entonces eso se convierte en la longitud. Básicamente esa es la idea de la función, una de la función de calibración. Cuando tú la integras, se tiene que dar la longitud. Y luego, por otro lado, pues cuando gracias al teorema de Stokes, bueno, no, bueno, esto es gracias estamos considerando la concatenación de las curvas, entonces, sí, gracias a que dx es una función exacta, es una diferencial exacta, podemos aplicar el tema de Stokes, y entonces, sí, gracias al tema de Stokes, y entonces, y esto va a ser igual al integral en la curva C prima, pero esto de aquí siempre es mayor que B, esto siempre es mayor que B, entonces, y entonces al final tenemos que S es mayor o igual que S prima. Esa es la idea básica. Esa es la idea básica. Entonces, esa es la idea de la teoría K. Cuando ya tienes, la teoría K-Nebel es una teoría muy interesante porque la idea es, cuando tú ya tienes una solución de las ecuaciones de Hamilton, cuando esta función de las ecuaciones de Hamilton sigue siendo minimizante, o minimiza la acción, dirían los físicos o la gente de este tipo de áreas. Y entonces, pues decimos que una función S calibra la curva S si ds evaluada en gamma punto es igual a 1 y la misma que si ds en B es mayor o igual que B. Entonces, esto aquí es algo muy bonito porque de alguna forma lo relaciona con la ecuación de Hamilton-Jacobi, y eso es una ecuación parcial, y eso de alguna forma también se relaciona con esta ecuación que es una ecuación muy famosa, que es la ecuación de Conal. Y bueno, pues entonces, por ejemplo, en este caso es esta ecuación parcial. Y ya, bueno, después de todo lo que les dije, les voy a contar un poquito. Ya es este aquí es como mi teorema. Este es un teorema que yo hice el año pasado. Y entonces, pues puede encontrar esta ecuación parcial y entonces puede demostrar que estas ecuaciones sean minimizantes en este caso. Sí, puede mostrar que la ecuación de Euler es una ecuación, es una línea geodésica. Eso quiere decir que el solitón de Euler, esta función de aquí, esta curva de aquí, es minimizante. Esta curva de aquí es minimizante para todo tiempo. Fue una cosa muy interesante. Y bueno, pues así ya nomás para terminar, les voy a... bueno, sí, pues este aquí es un libro muy clásico, el libro de la geometría riemanniana. Este es como uno de los primeros libros que fue escrito acerca de esto. Fíjense cómo es así muy nuevo. Bueno, el otro libro que es así, si ustedes están interesados en todo esto de la mecánica geométrica y estas cosas, este libro de aquí de Arnold de mecánica clásica, ese es súper importante, súper básico. Es un libro también muy bonito, ese lo recomiendo mucho yo. Este aquí es un libro un poquito más nuevo, es muy interesante, este aquí es muy interesante, pues están interesados en la teoría de control. Este de aquí tiene unas cosas muy bonitas, y este, por ejemplo, en especial, hace el flujo geodésico riemanniano y luego hace el flujo geodésico subriemanniano, y entonces ves como un caso es muy bonitos este libro de aquí. Este libro de aquí también es un clásico, la introducción a los métodos mecánicos y la introducción a la mecánica geométrica y las simetrías. Hay una persona en el Limas que se llama Luis García Naranjo. Él estudió con Ratiu. Él es muy, 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 muy bueno. Él es muy bueno en esas cosas. Él da cursos acerca de sistemas dinámicos con simetría.
También en general, la Facultad de Ciencias tiene mucha suerte, la verdad. Yo como estando aquí en California, se los digo, porque hay muchísima gente que con muchísimos temas. Entonces, por ejemplo, también pues está Laura Ortiz y Ernesto y también está este chico Renato. Todos ellos trabajan muchísimo en ecuaciones ordinarias y todos están muy familiarizados con el trabajo de Arnold. Son Renato Callejas de Limas. Sí, Laura Ortiz, sí, también todas son personas súper buenas. Y también en la Facultad de Ciencias o en el Instituto de Matemáticas no se hace mucho teoría de control en ecuaciones ordinarias, pero existe muchísima gente que hace teoría de control en ecuaciones parciales y también sí es súper interesante. Esta gente como Capella sí, hay mucha gente. Luego en estos momentos se me olvidan luego los nombres. Y bueno, y estos otros dos libros que les quiero enseñar, este es un libro muy clásico. Bueno, también es un poquito nuevo, pero se está volviendo muy clásico y es un muy bonito libro acerca de las funciones elípticas y sus aplicaciones. Si están interesados. Y este aquí es un bonito, muy leve. Este es un poquito más viejo. Este yo lo leí cuando estaba ahí en la Facultad de Ciencias y es como una introducción muy bonita a la teoría de grupos de Lie. Entonces también lo recomiendo mucho. Y bueno, pues ya sería todo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a checar si hay preguntas acá en la página. No sé si aquí los que están presentes tengan alguna pregunta. ¿Algún comentario quieran mencionar los chicos que nos acompañan aquí en el Zoom? Okay. Busco acá. No, pues parece que no hay preguntas. En cuyo caso, a ver, invitamos a quienes nos están siguiendo a ver si gustan hacer preguntas. Y sería que las pongan ahí en los comentarios de las páginas, ya sea en la página de Ciencias TV o en la página del Coloquio de Orientación. Mientras tanto, pues yo te haría una pregunta que es ya en esta cuestión de la orientación matemática, ¿no? En esta cuestión de poder decirle a los chicos como qué camino seguir. ¿Qué materias recomendarías tú que tomen? Sí, perdón haber dicho más durante la plática. No, miren, la verdad les voy a decir esto que ahí en la Facultad de Ciencias está todo súper bien, la verdad. La gente no tiene mucho luego hay mucho, los mexicanos recuerden que siempre son un poco malinchistas, pero la Facultad de Ciencias está súper bien. Y en la Facultad de Ciencias una de las cosas que ustedes tienen mucha ventaja, los estudiantes, es de que hay un montonal de materias y empiezan a estudiar desde muy temprano todas estas materias. Entonces, por ejemplo, o sea, lo que pasa aquí en la universidad en la que yo estoy es de que la gente empieza a tomar, como están obligados a tomar materias de de todas las carreras, entonces hay gente que en la carrera de matemáticas que toma clases de historia, tomas de clases de literatura, y entonces empiezan a hacer demostraciones hasta el tercer año. O sea, lo que nosotros sería la clase de álgebra superior, para ellos es su primera clase en el tercer año. Entonces hay una diferencia así súper enorme. Todo lo que tienen que hacer es aprovechar todas esas clases que hay. Y bueno, y la idea básica, si es así muy tradicional, es de que primero tomen, esa yo creo que una vez que tomaron cálculo 3, yo les recomiendo que tomen en la clase de geometría diferencial, es lo que sea la geometría en superficies. Ahí está Oscar Palmas, Garnica, Bringas, y hay más, hay mucho, bueno, también incluso el mismo Efraín, hay mucha gente. Y esa clase está súper buena. Y luego lo que tienen que hacer, muchas veces el profesor está dispuesto a dar la clase de superficies, de geometría diferencial 2,
sea buena tomarla, pero si no, la que sí es muy importante que luego tomen sea la clase de topología diferencial. Ahí también está Oscar Palmas, este León Kurz, hay muchísimas personas muy buenas. Y en geometría diferencial, en topología diferencial, perdón, lo que van a hacer es ver lo que es una variedad en forma, una superficie en forma abstracta, sin tener que encajar. Lo bonito de la clase de geometría diferencial o geometría de superficies es de que todo esté encajado en R3, entonces son superficies en R3 y gracias a eso se puede hacer muchas cuentas de forma bonita, pero no es una forma intrínseca. Entonces, incluso si quieres hacer mecánica y ecuaciones diferenciales, es muy importante hacerlo de forma intrínseca porque eso no depende de tus coordenadas. Y entonces eso, ¿cómo lo hacemos los matemáticos? Con topología diferencial. Y luego la siguiente clase que yo les recomendaría que tomaran sería la clase de geometría riemanniana, porque entonces ya no tienes duda que es una variedad y entonces ya no tienes que abstracta, ya no tienes que encajar entonces bueno, ahora cómo vamos a definir la curvatura sin encajar, porque recuerden que la curvatura en la forma clásica encajando siempre está relacionada con el vector normal. Y entonces, por el vector normal depende, o sea, imagínense, fíjense cómo la esfera en R3 su vector, el espacio normal sería de dimensión 1, pues en R4, la esfera de dimensión 2, su vector normal es su espacio normal es de dimensión 2, entonces no es algo intrínseco. Y ese problema lo resuelve la geometría diferencial, la geometría riemanniana, perdón. Ahora, siempre es súper importante el análisis, bueno, el análisis del álgebra es súper importante, sí creo que el álgebra lineal sigue siendo obligatoria, el álgebra lineal es súper importante. Una cosa mala de la Facultad de Ciencias es de que no hay mucha álgebra tensorial, pero el álgebra tensorial es muy importante hoy en día. Y las ecuaciones diferenciales, chicos. Y entonces en ecuaciones diferenciales ahí también hay muchísima gente en la Facultad de Ciencias, algo de mucha suerte. Entonces ahí no está Laura Ortiz, está Ernesto Rosales, Renato Callejas, hay un chico Carlos, siempre se me olvida su nombre, Faustino y Pedro, si quieren de una forma más aplicada en la biología, hay muchísima gente y también las ecuaciones parciales también es importante y y sí, bueno, y ya luego una vez sí, sí, bueno, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho los cursos luego Laura y Oscar Palmas me dieron cursos muy buenos ya en temas más selectos como lo que sea la homología de Derram y formas diferenciales, Oscar me dio cursos de teoría de Morse y análisis geométrico. Eso fue lo que yo empecé a hacer en análisis geométrico. Y yo lo que hago es eso que le llaman métodos geométricos en las ecuaciones diferenciales. Entonces, como si ven, como que tengo así todas esas herramientas geométricas y luego lo aplico a las ecuaciones diferenciales, básicamente más ordinarias. Pero pues ya ven que hasta hice esa ecuación parcial para este problema. Entonces, sí, por ejemplo, una cosa mala que yo tengo, bueno, o sea, todo tiene ventajas y desventajas, pero aquí es un departamento súper pequeño, no tiene ni idea. La Facultad de Ciencias es muy difícil como siempre estás ahí, no, es muy difícil que tú veas los parámetros del otro, pero aquí yo, por ejemplo, estamos en un departamento de 40 profesores donde no todos ni siquiera hacen investigación, entonces estamos hablando de que es un departamento en el que realmente la gente que hace investigación, pues como 15 personas, 20 tal vez, pues entonces, imagínense, no hay muchos temas y tampoco hay mucha gente, sí. Entonces también la gente aquí no toma muchos cursos así como allá nosotros tenemos la oportunidad. Sí. Entonces, bueno, entonces también tomen el análisis 3 y 4. Está Neil Zuckerman, súper bueno. También está esta chica. Ellos hacen teoría de control también, Niels y esta Mónica. Mónica también súper buena. Un poquito más clásico es Ángel Carrillo, pero incluso también el que escribe el libro de medida, que es amigo, bueno, no, sí saben quién es, se me olvidó su nombre. Pero todos ellos son muy buenos. Entonces, análisis 3 y 4 y también pues aprendan álgebra. Sí, álgebra, mientras más álgebra aprendan, también es bueno. Sí. Entonces, bueno, no sé si eso y hablé mucho, puede ser. Gracias. No, está bien, perfecto. Es bueno. La verdad es que es bueno el panorama que nos compartes. Este, y bueno, no parece ser que no hay preguntas en las páginas. No sé aquí si tengan alguna pregunta. Personas que están viéndonos acá en Zoom.
y si no, pues te damos las gracias por la charla. Y pues gracias por el tiempo que nos Bueno, sí, no, muchas gracias a ustedes. no, pues parece que no hay. Déjale, doy una revisada más. Mi único consejo es que nunca tomen esas clases de historia de las matemáticas y filosofía de las matemáticas. O sea, tómenlas así, pero como optativas, de puro gusto, algo así. Está bien que aprendan esas cosas, pero si tienen oportunidad y en especial si quieren hacer investigación, hay muchísimas materias súper buenas en la Facultad de Ciencias y la verdad es que la gente es muy bueno que aprovechen. Sí, la verdad. Entre el instituto, el departamento de matemáticas y el Limas crean un espectro de matemáticas increíble, la verdad. Pocas universidades en el mundo tienen ese nivel de matemáticas. Sí. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de estar aquí y pues ese señor que les puse al principio es mi asesor, Richard Montgomery. Sí. Entonces pues estoy como con uno de los mejores, pero estamos solitos, no hay muchos, no hay muchos ni alumnos ni otros profesores. Sí. ¿Y qué Entonces, tal? sí, la Facultad de Ciencias está súper bien en las clases. Sí. ¿Y qué tal las oportunidades para ir hacia allá? Ya que Es mencionas que la esto. Universidad de California en general, o sea, la Universidad de California está vinculada al plan de Mexus. Entonces, la Universidad de California en general, y hay otras personas aquí haciendo postdoc mexicanos. Y yo soy el único ahorita que está en el doctorado, pero sí hay otro mexicano haciendo postdoc. Y la Universidad de California en general, todos los campus están vinculados al programa Mexus, entonces te ayuda como mexicano, tú tienes ayuda extra para venir aquí. Entonces, si están interesados también. Lo que pasa es que la UC tiene los dos campos más grandes, son el de Los Ángeles, el que le llaman la UCLA, y el que se llama Berkeley. No, ese es el más famoso, pues es que nadie le dice UC Berkeley, pero es una... Y ya los otros son más pequeños. O sea, esos dos campos, la verdad es que son súper buenos. La verdad es que pues, alguien puede ir ahí, pues súper bien. Y ya los otros campos son más pequeños y ya son departamentos más pequeños, pero pues con gente más especializada, sí, que son esos como Santa Bárbara, Riverside, son muchos Santa Cruz, Mercedes, Davis, sí, son puede que 9 o 11, sí, no me sé todos los nombres. San Diego, hay una San Diego, sí. Y entonces ese lo buscan ahí, o sea, si están interesados, nomás así fue como yo le hice, puse Mexus, o creo que mejor pónganle así, creo que le puedes poner así Mexus directamente en el Google y entonces te sale el programa de Mexus, o convenio entre, si ponen así, convenio de universidades Estados Unidos, México, Mexus, y si no, pongan en el Google convenio de universidades con CONACYT. Y entonces ahí te salen, ahí están todas las universidades con las que CONACYT tiene convenio y todas esas universidades dan apoyo a los mexicanos en alguna forma. Sí. Entonces, por ejemplo, sí. Bueno, a mí me han ayudado mucho esa oficina de Mexus. Sí. Entonces, bueno, yo creo que también ayuda en otros países. Pero tampoco es que me conste. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a darle una última revisada a ver si alguien. Mira, sí, aquí pregunta Oscar Martínez Fuentes. ¿También haces teoría de control? Es que la teoría de control es muy importante. Hoy en día es una herramienta muy importante. El cálculo variacional evolucionó hacia la teoría de control. Y ya no les dije, sí les debe haber dicho, o sea, ¿cuál es la idea clásica de la teoría de control? Es de que nosotros tenemos bueno, sí lo dijo un poquito, es que tenemos una ecuación diferencial, pero nosotros queremos que se comporte de una forma. Y entonces queremos encontrar, en este caso, la U1 y la U2, la P1 y la P2, las que nos decían en qué forma se tienen que controlar, comportar para que haga lo que nosotros queremos, en este caso ir de este punto a este punto.
Entonces la teoría de control evolucionó hoy en día perdón, el cálculo variacional evolucionó hoy en día a la teoría de control, y en especial cuando se trata de la ecuación geodésica, es lo que se llama el control óptimo. O sea, porque entonces ahora tienes lo que le llaman una función de costo. Eso lo hace muchísimo toda esta gente de Capella y ellos, pero ellos lo hacen en parciales. Es también muy interesante, porque yo solo lo hago en ordinarias. Entonces tienes una función de costo, en este caso sería la función de longitud, y entonces tú quieres no solo una curva que vaya de A a B, también, sino que también minimice la función de costo. Y entonces es un programa súper interesante, sigue habiendo muchísimo campo abierto, o sea, hay mucho matemática aplicada a eso, y pues sí, fue un poquito como yo llegué a estas cosas de las distribuciones integrables y a través de la teoría de control. Entonces sí es muy importante la teoría de control. Y hay muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. Sí, es una rama de las matemáticas que se está abriendo mucho. Sí. Muy bien. Pero les digo, existen los dos lados, ordinarias y parciales, y las técnicas son también con análisis, pero son muy distintas. Son bonitas las dos. No estoy seguro, puede ser que ya haya alguien en la Facultad de Ciencias o en el Instituto de Ciencias que haga ordinarias en teoría de control, pero hasta donde yo me quedé, no. Pero sí hay muchísima gente haciendo en parciales. Son muy buenos, son muy buenos. Sí. Perfecto, pues Pues muchas gracias, gracias Alejandro. por la pregunta. Sí, Pues gracias a parece ustedes. ser que ya no hay más comentarios, más preguntas. No sé si quieras decirnos algo ya para concluir. Sí, bueno, puedo poner mi email. Si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de cualquier cosa como lo del Nexus o algo así, le voy a escribir mi email. Ok. Well, no sé cómo que, no me parece. Ah, Sí, sí, bueno, bueno, pueden buscarme y le ponen Alejandro Bravo, UC Santa Cruz, y ahí está mi email y me pueden escribir, sí, si cualquier quieres, también lo cosa. puedes escribir más al rato en los comentarios de las páginas, Va, lo si escribo. quieres, o me Sí, lo pasas y ya sí, lo paso yo, sí, ¿no? Como tú gustes. sí, muchas gracias. ¿Está bien? Y entonces Ahora sí, tienen muchas de esas clases, todas muchas de esas clases sí, optativas, son súper buenas y hay muchísimos profesores súper buenos. Toda la topología que puedan también, sí, sí, con ese Marcelo, ya se me olvidó, pero todos esos nombres que se me olvidaron se tomen esas clases, sí. Topología Marcelo Aguilar algebraica será. con Marcelo. Y todos esos, sí, todas esas son súper importantes, sí, sí, sí. Bueno, Ok. muchas gracias. No, de qué, al contrario, pues muchas gracias y gracias por tu tiempo, gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y pues agradecemos aquí al público que nos sigue y a las personas que siguieron la transmisión, también a las personas que pues más adelante van a ver la repetición. Mandamos ahí un saludo, también les mandamos un saludo a toda la gente de Centroamérica que nos sigue. Y bueno, pues te agradecemos mucho y si no tienes más comentarios, pues vamos a dar por concluida la transmisión. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, antes de irnos, los invitamos a que sigan el cartel, bueno, los carteles de esta semana. Este, Vamos a tener todavía eh, estas semanas extras algunas participaciones, entonces ahí están pendientes del cartel. ¿Vale? Hasta luego.